Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 4. ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos saben que la gloria es de Dios? Venga la gloria a Dios siempre. Aquel grande es Dios. El poderoso es Dios. Nosotros seguimos siendo lo que dijo Pablo, vasos de barro, que un especial tesoro se ha depositado en nosotros, en el Espíritu Santo. ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Capítulo 4 de Romanos, del versículo 13 en adelante. Bajo el tema, Dios va a cumplir lo que te prometió. A su nombre, gloria. Pero aquí yo puedo decir que el tema es: Dios va a seguir cumpliendo lo que les prometió. Porque aquí Dios sigue cumpliendo lo que Dios prometió. Así es, lo que Dios siempre ha prometido. Alabado sea el nombre del Señor. No hay que añadirle más a las promesas de Dios. Usted sabe lo que Dios le ha prometido a usted. Yo no sé si usted sabe, yo sé lo que Dios me ha prometido a mí. Ahora, ¿le crees tú a Dios? ¿Le creo yo a Dios? El apóstol Pablo, hablando acá a los romanos, leemos esta carta, esta palabra con toda reverencia. A nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y dice así la palabra santa del Señor: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de quién, con autoridad, hijos de quién, de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Gloria a Dios. No solamente para la que es la de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito: te he puesto por padre de mucha gente, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son. ¿Cómo? Como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó ya muerto, siendo de casi 100 años, por la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Escuche bien, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció ¿en qué? En fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Aleluya. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Alabado sea el nombre del Señor. Le oremos en esta preciosa tarde ya. Le voy a pedir al pastor que me lleve en oración con todo el respeto. Comunión. Padre Santo, Padre bueno, Señor, venimos una vez más delante de tu presencia, Señor, presentándote a tu siervo, el cual se dispone a predicar tu santa y bendita palabra. Mira este pueblo, Dios mío, que tiene sed, que tiene hambre, Dios mío, de tu justicia. Dios mío, glorifícate una vez más a través del mensaje, mi Dios. Háblanos, Dios mío. Tú conoces la necesidad que hay en medio nuestro. Tú conoces las vidas que no te conocen, Dios mío. Habla, Señor. Transforma, Dios mío, los corazones en este día, mi Dios. Usa a tu siervo con sabiduría y autoridad del cielo. En el nombre de Jesucristo, limpia los aires, Dios mío, y que esa palabra fluya, Señor, a través de sus labios. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Gloria al Señor. Tome asiento, amado hermano, pero no siente su alabanza. Siga glorificando al Señor. Escuche bien. Vive Dios para siempre, como mencioné. Vamos a hablar bajo este tema que Dios me dio la noche y anoche, mientras me preparaba para este mensaje. Dios me lleva aquí a los Romanos. Vive el Señor, y meditando en esta carta, la historia cuenta que el apóstol Pablo fue el escritor de esta carta a la iglesia de Roma.
Los romanos, alabado sea el nombre del Señor, se cree que para el año 58 después de Cristo, por ahí cerquita, el apóstol Pablo escribe esta carta mientras, alabado sea el nombre del Señor, se encontraba al final de su tercer viaje misionero, casi ahí al final, y se preparaba para visitar Jerusalén desde Corinto. Nunca había visitado Roma, aunque en su corazón tenía el anhelo, la disposición de llegar allá. Se cree que esta iglesia, oígalo bien, cuando se establece supuestamente a través de los esparcidos, de diferentes tipos de creyentes que al viajar, alabado sea el nombre del Señor, de Roma y a Jerusalén, recibieron el Evangelio. Esta iglesia se empezó a levantar y Pablo les anima a esta iglesia, le hace énfasis o hincapié en la fe que esta iglesia tenía. Oígalo bien, Pablo estaba deseoso, aunque en el capítulo 1, oígalo bien, de Romanos, Pablo mismo le expresa a ellos que había tenido escollos para poder llegar allá. O sea, no era la voluntad de Dios que todavía Pablo llegara, pero la fe de aquella iglesia, el testimonio que aquella iglesia cargaba, corría, alabado sea el nombre del Señor, por los lugares aledaños, por las áreas aledañas, alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué queremos decir con eso? Que, oiga, muchas veces nosotros pensamos, alabado sea el nombre del Señor, que nadie, oiga, porque estemos aquí, vamos a hablar de este lugar, porque estemos aquí, nadie sabe de lo que aquí ocurre, de lo que aquí se mueve. Pero mire, la misma palabra bien claramente dice que el mismo Espíritu da testimonio de los que son hijos de Dios. Y aunque tal vez usted, o tal vez usted tenga la experiencia de también saber o alguien expresarle, alabado sea el nombre del Señor, de compartir las bonitas experiencias de la presencia de Dios en este lugar, pero estoy seguro, oígalo bien, que afuera, alabado sea el nombre del Señor, hay tanta gente que sabe que aquí hay una iglesia establecida por Dios, llena de la unción y el poder de Dios. Qué bonito cuando los que están afuera hablan bien de nosotros, ¿verdad que sí? Qué bien se siente, alabado sea el Señor, cuando alguien le dice, aquí tú estás en una iglesia de poder. Y eso era lo que prácticamente podíamos opinar o decir que ocurría con esta iglesia. Y el apóstol Pablo, cuando pega a escribirle esta carta a los romanos, oiga bien, los anima, pero en el capítulo 1 a la misma vez también les revela su tema principal. Alabado sea el nombre del Señor, que es el Evangelio, es poder para la salvación al que cree. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando creemos, la misma palabra dice en el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículo 23, que el que cree, todo es posible. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando decidimos servir al Señor, enfrentamos un reto, un desafío. Alabado sea el nombre del Señor, porque oígalo bien, estamos todavía en un mundo de corrupción, de contaminación, de impiedad, de impureza. Un mundo de pecado, lleno de pecado, de iniquidad. Alabado sea el nombre del Señor, y ese es nuestro desafío. Los otros días predicábamos, alabado sea el nombre del Señor, y repetía las palabras del reverendo Ismael Carrasquillo, que él decía que tenemos estos tres enemigos, y es primero nosotros, después la carne y el diablo. Alabado sea el nombre del Señor. Son tres enemigos que nosotros tenemos, aunque la iglesia tiene el enemigo en común, el enemigo principal, que es Satanás. Alabado sea el nombre del Señor, pero yo como creyente y cada uno de nosotros, oiga, lidiamos primeramente con nosotros mismos, nuestras emociones, nuestros sentimientos. En vez de las circunstancias, situaciones que vivimos como creyentes, oiga, llega el desánimo, el desaliento, y eso es lo que muchas veces el enemigo intenta aprovecharse, agarrar, por así decir. ¿Para qué? Para hacernos detener en el camino, para estorbarnos a que podamos recibir la bendición de Dios, que nosotros veamos esas promesas de Dios. Alabado sea el nombre del Señor, lo que Dios nos ha prometido, tan lejos y tan lejos. Pero qué bueno que siempre hay un Dios presto, siempre hay un Dios poderoso, siempre hay un Dios amoroso, maravilloso, que está ahí pacientemente esperando, oiga, que uno se humille, pacientemente esperando que uno se arrepienta, para entonces Él ahí darnos la fuerza que necesitamos, darnos esa palabra de aliento, de vida. Y le ocurrió a la iglesia, tal vez la iglesia de Roma, lo opino yo. Alabado sea el nombre del Señor. En medio de esta circunstancia donde se desarrollaban persecuciones por emperadores, persecuciones a la iglesia, alabado sea el nombre del Señor. Habían algunos que tal vez en ese mover, alabado sea el nombre del Señor, estaban desfalleciendo en su fe. Pero Dios inquieta al apóstol Pablo, alabado sea el nombre del Señor, a escribir esta carta y a comenzar a alentarlo y a decirle: yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Alabado sea el nombre del Señor, al que cree en Dios para siempre. El Evangelio es poder. Muchas veces servimos en este Evangelio y muchas veces el enemigo nos tira dardos, muchas veces el enemigo juega con nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, pero
como iglesia del Señor tenemos que entender que el Evangelio es poder, que así como ahorita cantábamos que Dios está con nosotros como poderoso gigante, debemos también creerlo. Meditaba mientras venía y venía mi corazón. Alabado sea el Señor, acerca de que muchas veces hablan más, oiga, los hechos que las palabras. Los hechos hablan más a veces que mis palabras. Alabado sea el nombre del Señor. Y el apóstol Pablo, como ejemplo aquí en este capítulo 4, a esta iglesia le comienza a hablar acerca de unos hechos vividos por un hombre llamado Abraham, padre de la promesa. Usted conoce la historia de Abraham, Génesis 12, como hasta el 24, 25, habla toda la historia de Abraham. Desde que Dios lo llama, primero le dice, sal de tu tierra y tu calentera, de Ur de los Caldeos. Hay gente que Dios los está llamando a salir de la condición en que está. A veces Dios nos llama, no a veces, oiga, casi siempre Dios nos llama a salir de las comunidades, de lo que de nuestras opiniones, para hacer la voluntad de Él, y por no obedecer a la palabra del Señor y no creerle, no hemos cumplido lo que Dios nos prometió. Pero Abraham, un hombre como usted y como yo, aunque en el sexo masculino, óigalo bien, hermanos, hermanas, jóvenes, le creyó a Dios, dice la Biblia en el capítulo 12 de Génesis, y salió con todo lo que tenía de Ur de los Caldeos y comenzó a caminar hacia una tierra que él no sabía. Óigalo bien, Dios le dijo, a la tierra que yo te voy a mostrar. Alabado sea el nombre del Señor. Hay que tener valentía. Hay que verdaderamente reconocer que aunque Abraham tuvo fallas y faltas en el camino, óigalo bien, porque tuvo fallas y faltas, seguro que sí, pero tuvo obediencia y valentía. Usted sabe lo que es salir errante a donde usted no sabe. Yo no sé si usted le ha pasado que de momento usted trata de usar el GPS y el GPS como que se vuelve loco, ¿verdad que sí? Uno dice, ya padre, si no sabe dónde usted va, más todavía. Yo al principio me perdía, ahora lo que hago es que me paro. Meto, mire, el stop ahí, como uno dice, el freno hasta lo último y me paro donde quiera que vaya. Bueno, muchachos, me paro y digo, no me voy a perder, porque uno aprende las lecciones en el camino. Se supone que en el camino uno aprende las lecciones. Óigalo bien, lo que muchas veces uno supera y lo que muchas veces uno no supera, todo eso es para aprender en esta tierra, en el mundo en que subsistimos. Hay gente que piensa que servir a Dios ya estamos en el cielo. Óigalo bien, que nada malo nos puede pasar. Le sorprende, que se levante, que te levante una calumnia, que te rechacen, que la gente no te apoye, que la gente te critique. Alabado sea el Señor. Y muchas veces hasta le sorprende que sean de los propios de uno. Así es, eso nos duele y eso lastima a uno, pero no nos puede sorprender porque la palabra del Señor bien claramente nos dice que es una palabra. Esta palabra nos dice que eso lo tenemos que vivir como creyentes, donde nos vamos a ver rechazados, perseguidos, viendo para siempre, pero que nos gocemos, que nos alegremos. Es una bendición, hay que verlo como bendición, aunque doliéndonos, así lo tengamos que ver, aunque bebiéndonos las lágrimas. Y el apóstol Pablo sabía de lo que hablaba, pero presentó como ejemplo a Abraham, el padre de la fe. Y dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. La iglesia se estaba levantando bajo el movimiento de los creyentes judíos, judaizantes, que creían que los rituales ceremoniales, que creían que las leyes por las comidas, que creían, alabado sea el nombre del Señor, que por diferentes tipos de rituales o rudimentos era que ellos iban a ser salvos. Oye, estos creyentes judaizantes, estos creyentes judíos, ellos creían en Jesús, pero negaban la obra de Jesús en la cruz. ¿Por qué? Porque se aferraban a lo antiguo. Por eso fue que Cristo, cuando llegó a la tierra, bien claramente dijo, yo no he venido a la tierra a abrogar la ley, yo he venido para que esa ley se cumpla. A veces así nos volvemos. Y en ese mundo es que estamos existiendo, oígalo bien, y yo lo predico con toda honestidad. Hoy en día vemos tanta gente con tantas patrañas y tantos disparates en el Evangelio. Cambiando su identidad, no cambies tu identidad nunca. La identidad de nosotros dice que está en Cristo Jesús, escondida en Cristo Jesús, que tenemos que llevar al nivel de la estatura de Cristo. Pero yo soy boricua, y yo me he visto como un boricua, yo me he visto como un cristiano. No soy identidad. Entonces, quieren ver cumplido lo que Dios les prometió por estar como esta iglesia, en lo que enfrentaba esta iglesia con los judíos, con los judaizantes, con las diferentes doctrinas. No estamos viendo nada diferente. Oígalo bien, no vengo aquí a criticar a nadie. Pero mire, es el mensaje que Dios últimamente me está metiendo a mí a predicar. Porque hay tanta gente que muchas veces viene a hablar aquí, a profetizar y a declarar tantas cosas, pero no nos hablan la verdad. Alabado sea Dios, y la verdad fue la que a mí me hizo vivir el evangelio que yo vivo. Mire, santidad del Señor,
Y yo, pastor, el más habló la verdad, ya todo es lo tuyo, pero yo es lo mío. Y Pablo lo dijo, se lo está diciendo bien claramente a la iglesia. Vamos a ver el ejemplo de Abraham, que todavía, óigalo bien, Dios no había establecido su pueblo. Abraham, Dios le hace la promesa. Le dice, de ti voy a hacer una gran nación. La promesa que Dios le hizo a Abraham, Abraham no la vio, pero la vio el pueblo de Israel. Después de ahí, a través de los patriarcas, de los hijos de Jacob, su nieto, entonces se desarrolla Israel. Después de ahí a nosotros, por la gracia y misericordia de Dios y Jesucristo. Usted está viendo, entonces, hay momentos en este caminar que no vemos la promesa, nos ocurre como Abraham, y no es que vayamos a morir, sino que el tiempo va corriendo, van pasando los calendarios, van pasando las fechas, los años y las horas, y no vemos la promesa, pero no quiere decir que Dios no habló, es que Dios es paciente, es que Dios también tiene que probar si verdaderamente le amamos, si verdaderamente le somos fieles, servimos a Él por los beneficios, o le servimos por agradecimiento. Ahorita cantaban los hermanos y decían, ¿verdad? Le daban gracias a Dios y decían, Cristo, yo te amo, no hay nadie como tú, porque no es por los beneficios, porque por los beneficios normalmente los tenemos que recibir. Es promesa de Dios también. Es promesa de Dios, no lo dice el mismo apóstol Pablo Romano en el capítulo 8, versículo 28. No le dice bien claramente, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. Es una promesa, pero hay que amar a Dios. Pero se nos olvida que en el 18 nos dice bien claramente, tengan por cierto que las aflicciones del tiempo presente no van a ser jamás y nunca comparables con ¿qué? Con la gloria venidera. O sea, que no nos enfoquemos en el dolor, en la aflicción, sino que nos enfoquemos en la bendición que Dios nos va a dar. Alabado sea el nombre del Señor, iglesia. Casa del alfarero, podrán venir obstáculos, podrán venir tropiezos en el camino, gente que quieren ser tropezaderos de nosotros, pero Dios lo que prometió para esta iglesia lo va a seguir cumpliendo. ¿Quiere el diablo o no lo quiere? Demos un aplauso a Dios. Pasaron los días, los meses, los años, y el apóstol Pablo, mire cómo lo describe bien claramente. Alabado sea el nombre del Señor. Le dice en el versículo 19 que su fuego se debilitó al considerar su cuerpo, casi muerto, que estaba ya como muerto, o sea, viejo, vejez, anciano. Y eso lo vemos en el capítulo 16, del 15 al 16. Cuando Abraham, después de Dios hablarle, Abraham viene enfrenta diferentes tipos de problemas. Alabado sea el nombre del Señor. Allá Melquisedec una batalla, el rey Melquisedec. Después allá en Egipto, porque había hambre, tuvieron que volver a Egipto. En Egipto allá, mira, para siempre, Abraham le habla a Sara y dice, dile que eres mi hermana. Con miedo, oiga, pero como le dije, a veces los hechos hablan más que las palabras. Y dice la Biblia que el mismo Faraón le dice, pero ¿qué tú has hecho? Vas a caer castigo sobre nosotros. Mira que está viendo, a veces nuestros hechos incorrectos, alabado sea el Señor, amado hermanos, son los que hacen que hablen mal de nosotros. Pero cuando actuamos conforme a la voluntad de Dios, qué bonito es que la palabra dice que la lengua extraña nos va a alabar. Cuando actuamos con fe, nosotros podemos testificar. Alabado sea el Señor, que tal vez está en una situación similar a nosotros, y decirle, tranquilo, aunque el enemigo se trata de levantar como río, pero Jehová levantará la bandera. Así me encontraba yo, así estaba yo en proceso, y he visto la gloria del Señor. El apóstol Pablo se lo predicaba con la historia de Abraham. Alabado sea el nombre del Señor. Y Abraham, ya casi viejo, la palabra bien claramente dice, ya en edad avanzada, imposible para él. Le dice a Dios, pero ¿quién me va a heredar a mí? Brother, un hijo de un sirviente de Eliezer, un damaseno. En aquellos tiempos se practicaba lo que era así. Yo como hombre no podía tener prole, moría el fiel servidor. De los esclavos podía traer descendencia. Por eso fue que seguida Sara fue y escogió a Agar, para que Agar, como ella era estéril, pero fueron decisiones incorrectas. Usted está viendo que Abraham se levantó en medio de fallas y faltas, pero lo que le agradó a Dios fue la fe de Abraham. Alabado sea el Señor. Nos enseña a nosotros que no vamos a ser perfectos en el camino, que muchas veces vamos a tener que aprender, como uno dice, dándose con la piedra en el pecho, muchas veces metiéndose bien en el hoyo, pero vida para siempre no es para quedarnos en esa condición, no es para sentarnos a justificarnos, quedarnos cruzados de brazos,
eso, sino es para que entendamos, alabado sea el nombre del Señor, que Dios eso no era lo que quería, para que entendamos que cometemos errores cuando queremos decidir por nuestras propias concupiscencias, que es mejor hacer la voluntad de Dios, que es mejor ir a la palabra, buscar la dirección de Dios. Gloria a Dios. Por eso que usted está aquí, iglesia, porque aquí hay hombres y mujeres de Dios que buscan dirección de Dios. Alabado sea el Señor. Usted sabe todos los errores que cometió Israel. Si nos podemos hablar por no buscar dirección de Dios, salen de Egipto, comienzan por el desierto a vagar, y momento tras momento, por no buscar dirección de Dios, llegan a Jericó. Ya Josué, siendo el que está dirigiendo el pueblo, lo van a conquistar a Jai. Por no buscar dirección de Dios, ¿qué ocurrió? Tuvieron que ser el bochorno. Alabado sea el nombre de una nación tan innumerosa. ¿Por qué? Por no buscar dirección de Dios. Hoy en día el pueblo muchas veces perece, no muchas veces. Hoy en día el pueblo, la mayoría, parte de los creyentes del Evangelio, perecen y fracasan en el camino por no buscar dirección de Dios, por no escudriñar la palabra, por no buscar el consejo adecuado y escuchar otras voces extrañas, así como los hijos de Aarón quemaron fuego extraño. Hoy en día hay gente cogiendo consejos extraños en el camino y no nos vamos a la palabra. Pablo, cuando le habló a los romanos, vámonos a la palabra, vámonos al pasado, como cuando estaba Abraham, el padre de la promesa, que dice la Biblia que no fueron por las leyes. Pablo dice, la historia dice que no fue por la ley, porque en aquellos tiempos todavía no había ni los mandamientos, aunque Dios ya estaba establecido como Dios. Con Abraham, pero no existía ese protocolo, por así decir. Lo que Dios hizo con Israel, le dijo, no fue por ninguna ley, fue por la fe. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por eso es que la palabra dice en el libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo 1, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es tener la aseguranza de que cuando Dios habla mi vida, Dios habla tu vida, amado hermano, iglesia, eso se va a cumplir. Pero jamás y nunca va a ser en mi tiempo. Va a ser en la voluntad perfecta de Dios, en el tiempo de Dios, porque cuando estamos en el tiempo de Dios, estamos en la perfección. Cuando estamos en nuestro tiempo es imperfecto, nuestro tiempo está lleno de debilidades, pero cuando estamos en el tiempo de Dios, todo marcha bien. Alabado sea el nombre del Señor. Lo que tenemos que aprender entonces es a esperar a que se cumpla eso, o se siga cumpliendo. Y ahí es donde entra el problema, nos desesperamos. El enemigo usa esa debilidad de nuestra naturaleza humana. Oiga, y Abraham, aunque el apóstol Pablo dice aquí que su fe no se debilitó, tampoco dudó, pero me da indicio a mí, eso es mi opinión, allá en el capítulo 16, cuando le habla a Dios, era que, estaba desesperado. Seguro que sí. Humanamente, si a mí me dicen ahora mismo, me hacen una promesa y yo veo que pasan los días, yo mismo lo pienso, ¿qué pasó? Que me dijo esto y no me va a cumplir. Seguro que sí, es nuestra humanidad. Y Abraham se lo expresó a Dios. Dios le dijo, tranquilo Abraham, tú vas a tener un hijo tuyo, un hijo de la promesa, porque lo que Dios promete se tiene que cumplir. Alabado sea el Señor. El apóstol Pablo le da ese ejemplo y dice que la vida de Abraham, aun cuando se dio marcada por errores y fallas, siempre denota la confianza de un hombre de Dios en Dios. Su vida fue un ejemplo de fe en acción. Si Abraham hubiera puesto los ojos en sus recursos para fundar una nación, hubiera caído en la desesperación profunda. Pero puso su mirada en Dios, lo obedeció y esperó a que Él cumpliera su palabra. O sea, que la palabra bien claramente nos dice a nosotros, oígalo bien, que nuestros pensamientos jamás y nunca son los pensamientos de Dios. Y Abraham tuvo que venir a negarse a sus pensamientos y poner la mirada en el Dios Todopoderoso. Por eso la palabra también nos dice que nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El salmista también recitaba y decía que la palabra del Señor era su lámpara. Alabado sea el nombre del Señor. Que mire, Dios mismo le habló a Josué y le dijo que en esa palabra, en la ley que Dios le había dado a Moisés, había que meditar de día y de noche. O sea, tenemos que buscar de Dios mientras pueda ser hallado. Tenemos que buscar esa dirección de Dios mientras pueda ser hallado. Y más aún, meditar y escudriñar esta palabra para que en el camino podamos hacer la voluntad de Dios, podamos vencer los obstáculos que vamos a enfrentar y nuestra fe nunca mengüe.
Dios va a cumplir, Dios va a seguir cumpliendo lo que te prometió, iglesia. Pero estás entrando en una nueva etapa. Una nueva etapa, un nuevo comienzo, por así decir. Donde Dios va a demandar de ti más confianza, más fe. Alabado sea el Señor. Dios va a demandar de ti tal vez que salgas del lugar donde estás acomodado. Alabado sea el Señor. Eso significa obedecer la voluntad de Dios. Y el apóstol Pablo dijo que hablar como buen ejemplo de alguien salvo por fe. Para recalcar la fe, no, dice él que las leyes de Dios no sean menos importantes, pero presenta el caso de Abraham como testimonio de que las promesas de Dios se alcanzan por esa fe. Y es con fe. Muchas veces llegan los retos a nosotros, llegan los retos, los desafíos, y nosotros somos los primeros que decimos, no puedo, es imposible. Yo me gozo cuando vengo aquí porque siempre veo alguien nuevo en la música, alguien nuevo. Hoy veía a un bajista, la hermana que tocaba piano nada más, empezó por el piano y ya va por el bajo. ¿Usted está viendo? Eso es digno de imitar, para la gloria del Señor me lo digo. Y eso es lo que causa la fe. Pero si nos quedamos ahí, alabado sea el nombre del Señor, resignados en el yo no puedo, en el qué dirán, lamentablemente nos vamos a ver detenidos en el camino. Y lo que Dios nos prometió no lo vamos a ver cumplido. Pero usted está aquí en una iglesia llena del poder de Dios y de la unción, donde usted ha visto a ver la trayectoria de esta iglesia, las batallas, las guerras que han enfrentado, situaciones que han venido en el camino. Vive Dios para siempre. Gente, por así decir, sin escrúpulos. Amados hermanos, pero que han tratado de que la obra del Señor se destruya. Pero usted ha permanecido, usted ha sido fiel. Primero al llamado de Dios, primero a su compromiso como iglesia del Señor, luego al compromiso con este lugar. Pero está entrando en una nueva etapa, está entrando en una nueva faceta. Alabado sea el nombre, donde no puede descuidar esa fe, no puede dejar que esa fe se debilite, y usted entender que unidos podemos vencer. Como le dijo el apóstol Pablo mismo a los filipenses, que todo lo vamos a poder en Cristo que nos fortalece. Que esto no es por sabiduría humana, que esto no es por las habilidades, esto no es por cambiar, como dijo ahorita, nuestra identidad, o cambiar de apariencia por lo que a aquel le guste o lo que a otro no le guste, sino esto es por lo que a nuestro Dios soberano, a nuestro jefe, a nuestro supremo Dios, nos demanda a nosotros como iglesia santa. Alabado sea el nombre del Señor. Esto es por eso, hermanos. Y ahí vamos a vencer. Cuando empecemos a seguir cumpliendo con lo que ya sabemos, vamos a seguir venciendo. Alabado sea el nombre del Señor. Y dejando un poquito a Abraham, meditando en la palabra de que Dios cumplirá lo que te prometió, me venía esta historia de Abraham porque fue un hombre ejemplo que pudo ver cumplido lo que Dios le prometió en su vida. Pudo ver a aquel hijo, vive para siempre, aunque no vio la nación. Hasta el día de hoy, como le dije, mire, todo empezó por ahí, por esa promesa de Abraham, pasó Israel. De Israel pasó la iglesia primitiva, a todos los judíos, los gentiles, los griegos. A los judíos, los judíos, ellos no les recibieron. Dice la vida, los suyos vino y los suyos no les recibieron. Pero de ahí para abajo, como Pablo dijo, no hay griego, no hay judío. Ahora nosotros, hasta hoy en día, sigue esa promesa. Dios cumple lo que se promete. Vive Dios para siempre. Pero por un hombre que obedeció al llamado de Dios. Pero también a mí me traía al corazón Dios la historia del profeta Ageo. Óigalo bien, Ageo cuando profetiza a Zorobabel, hijo de Salatiel. Alabado sea el nombre del Señor, como para el año 520 antes de Cristo. La historia dice que Israel, Jerusalén, había un mandato de parte de Dios y ella había dado la orden. Alabado sea el nombre del Señor, amados hermanos, de que iba a ser reconstruido el templo en Jerusalén. Y habían salido unos cuantos grupos. Alabado sea el nombre del Señor. Zorobabel, que en aquel tiempo era el gobernador. Óigalo bien, era de esta gente de Jerusalén. Fue uno de los que salió con un grupo. Y dice la Biblia que Ageo y Zacarías, o la historia cuenta que Ageo y Zacarías eran, mire, profetas contemporáneos, que comenzaron a profetizarle al pueblo. Oiga, a mí me llama la atención porque el libro de Ageo solamente tiene dos capítulos. Pero en esos 2 capítulos hay 4 temas diferentes
que Ageo le trae al pueblo. Primero los amonesta, porque Dios dándole el mandato, la orden de reconstruir a Jerusalén, el pueblo comienza, oiga bien, a edificar para ellos mismos. El profeta se tiene que levantar de parte de Dios y decirle que estaban en sus casas artesonadas, que si Dios no los había mandado a ellos edificar, gloria a Dios por una iglesia. Óigalo bien, que aquel en día se preocupó por edificar la iglesia, el templo del Señor. Usted sabe cuánta gente sin escrúpulos hoy en día en el Evangelio piensan por su beneficio propio, para su beneficio individual, y se olvidan de que el llamado es para beneficio de la obra del Señor, para darle gloria y honra al Señor. Gloria a Dios, que Abraham con todo lo que tenía dijo, no, yo voy a hacer la voluntad de Dios. Ay, no puso su opinión, como dice las opiniones que tenía, los apuntes que tenía. Él no pensó en sí mismo, sino que obedeció a Dios. Y Ageo habla con el pueblo y se lo dice. ¿Qué pasa, pueblo? Capítulo 1 de Ageo. Usted lo puede buscar después, antes de Malaquías, Zacarías, que son los últimos profetas menores en la palabra, en el Antiguo Testamento. Ageo hablando. Pero después, en el capítulo 2 en adelante, si usted quiere buscarlo ahí, vaya a la Biblia conmigo. Alabado sea el nombre del Señor. El versículo 1 en adelante dice que en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: hablará ahora Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a José, hijo de Josadá. José era un sumo sacerdote, Josué, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado de entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y cómo la veis ahora? Y Dios me traía la historia similar de esta iglesia. Esta iglesia ha visto como año tras año, como el desenvolvimiento de este lugar. Todavía aquí queda gente, como dice aquí, que vio en esta casa su gloria primera. Todavía hay gente aquí que Dios deja, óigalo bien, para que sigamos edificando, porque esto es de generación en generación. Y hay un nuevo grupo que se va a ir levantando en este lugar, o que se está levantando en este lugar. Óigalo bien, pero es todo con el propósito de Dios, porque estamos en el plan de Dios, el propósito de Dios, porque esta obra tiene que seguir hacia adelante. Óigalo bien, tal vez aquí nos quedaremos, como diríamos, literalmente, con el mismo esquema en este lugar, pero esta obra se va a seguir expandiendo. Alabado sea el Señor. Yo no estoy añadiendo a lo que Dios ya le ha dicho, yo estoy diciendo a usted lo que siento de parte de Dios, porque Dios me ministró y va a seguir haciéndolo, como el pastor lo está haciendo. Se van a seguir expandiendo, pero el trabajo comienza aquí. El trabajo comienza aquí. La preparación comienza aquí en este lugar. Alabado sea el nombre del Señor. Ofertas en el camino van a venir. Muchas en el camino. Ofertas, ofrecimientos. Óigalo bien, cuídese. Alabado sea el nombre del Señor. Sí, porque es así, le pasa con Israel. Israel tuvieron ofertas. Oiga, en el camino cuando estaban cautivos, ¿qué ocurrió? Pues siempre Dios poniendo en gracia, pero Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, Dios no lo puso en gracia donde estaban. Así nos vienen a nosotros, estando aquí, nos llegan ofertas. Entonces yo digo que a veces la gente al revés de los cristianos, estando en el lugar de que están, no quieren edificar, no quieren desarrollarse, otros los llaman y dicen que sí, amén enseguida. Alabado sea Dios. Si usted no se sienta mal, esta es la palabra que Dios ministró a mi vida. Oiga, porque yo he tenido que practicar. Yo quiero que Dios me use en el lugar que yo estoy. Hasta el momento dado que Dios me diga: muévete a Dios, Señor, para tu gloria, úsame como tú quieras. Si antes el diablo me usaba en la calle como marioneta, antes yo era marioneta del diablo, antes yo era un trapo, por así decir, del enemigo, ahora yo quiero ser usado por ti. Ahora yo quiero ser un vaso, aunque sea de barro, como dice tu palabra, pero yo quiero que tú me uses. Así se lo digo, yo quiero que mientras yo esté, como yo estoy en New Challenge, se lo digo bien claramente, que mientras yo esté en New Challenge, yo voy a dejar mi huella en New Challenge. Para tu gloria siempre. El día que yo no esté, que el que venga detrás no tenga que criticar a este hombre, dejó de tomar aquí, esto y lo otro. No, yo digo: Señor, tú me vas a ayudar. Tú me llamaste, yo sé que tú me vas a ayudar, pero ayúdame a obedecerte a ti. Alabado sea el nombre del Señor. Ayúdame a vivir yo para siempre. Mientras yo esté aquí, yo hacer mi parte. Gente que no y cae en el mismo atributo. Entonces, Pablo se lo decía a los romanos, que la fe fue lo que justificó a Abraham. Óigalo bien, Israel, allá en el cautiverio, Dios tiene que levantar a Ageo para que le llamara la atención, porque ellos habían menguado en su fe.
Una nación, oiga, que Dios siempre le profetizó todo al pie de la letra ahí, paso a paso, desde la A hasta la Z. Dios siempre se lo dijo. Al mismo Abraham Dios lo llama y le dice: yo voy a hacer una nación de ti, pero esa nación va a ser esclava en tierra de España. Dios siempre habla bastante claro. Hay gente que piensa que Dios tiene que hablar en cosas, o que Dios viene con cuentos de pozo de dicha, o con adivinaciones, como si Dios le gusta la Biblia y dice que los adivinos no entran. Alabado sea el Señor. Por la gente que le gusta que le adivinen el futuro en el Evangelio, creyente, a mí que nadie me adivine el futuro, aquí está. Aquí está mi mejor profeta. Y no es que yo dude de los profetas, pero aquí está mi mejor profecía. La que está aquí, la que me dice cuando estoy bien, lo está haciendo bien, pero cuando estoy mal también, por eso que dice que espada de doble filo, que corta para acá y corta para allá. Alabado sea el nombre del Señor. Y yo sé que Dios va a seguir cumpliendo lo que me ha prometido, pero yo tengo que actuar. Yo tengo que poner la fe en acción. Israel tenía que poner su fe en acción. Usted tiene que seguir, amado hermano, así como va. Siga poniendo su fe en acción. Y si todavía lo está pensando, comience. Si todavía lo piensa, comience a poner su fe en acción. Usted está en este lugar con un propósito, amado hermano. Joven que está en este lugar, dama, caballero, ministro, líderes, estamos en este lugar con un propósito. Alabado sea el Señor. Por eso fue que en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 5, la Biblia dice claramente, hablando el evangelista Juan, el apóstol, hablando acerca de Jesucristo mismo, describiendo a Jesucristo, dice que la luz resplandece en las tinieblas y jamás y nunca las tinieblas prevalecerán contra la luz. Y eso es tipo también de la iglesia. La iglesia somos la luz en este mundo. Así como Cristo dijo: yo soy la luz del mundo, la iglesia es luz en medio de las tinieblas. Y tu luz y mi luz tienen que resplandecer. Las tinieblas no pueden prevalecer contra la iglesia del Señor. Las tinieblas no pueden prevalecer cuando hay un cristiano en algún lugar lleno del poder de Dios. A eso Dios nos ha llamado. Es nuestra responsabilidad. ¿Para qué? Para combatir todo lo malo que hoy en día subsistimos en este planeta Tierra, en nuestro sistema religioso. Y Israel veía todo incumplido. Dios había hablado de cautividad, había hablado de liberación, que los muros se iban a reconstruir, habían permiso. En los tiempos de Esdras y Nehemías le dan permiso, autorización, ponen todo en su lugar. Alabado sea el nombre del Señor. Esto sería, pero había un grupo en medio de Israel que necesitaban, por así decirlo, un buste. Y se levanta Ageo, alabado sea el Señor, lleno del poder de Dios, a darle un booster, a darle un ánimo, un estímulo. Vive Dios para siempre. Comienza a decirle: aquí todavía hay gente que vieron esta casa en su gloria primera, y como la veis ahora, dice, no es ella como nada delante de vuestros ojos, pues ahora sobre Babel, esfuérzate. Si quitamos sobre Babel ahora, iglesia, casa del alfarero, o ponga su nombre, yo pongo mi nombre ahora, Abner, esfuérzate. Dice Jehová: esfuérzate también, Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y cobrad ánimo. Por eso la palabra dice que tenemos que considerar, capítulo 12 de Hebreos, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Si no confiamos en Dios, no vamos a tener ánimo. Si no le creemos a la palabra de Dios, no vamos a tener ánimo. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso la palabra claramente dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesaria que sigamos actuando en fe. Y Él le dice Jehová: trabajad porque yo estoy con vosotros. Dice Jehová de los ejércitos: según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa. Ha dicho Jehová de los ejércitos: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos, y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Oiga, ¿cuántas veces dice ahí? Dice Jehová de los ejércitos, ese es la aprobación. Oiga bien, Dios hablando, pero aprobándolo para cuando se cumpliese, no se levantara Jehová, no se levantara solo Babel, no se levantara aquel y diga, como dijo Nabucodonosor, por mi fuerza, por todo lo que he tenido, mira cómo está esto, sino que se le pudiera dar la gloria al que gloria se merecía. Si tú quieres ver, alabado sea el Señor, comenzar a ver que se cumpla lo que Dios te ha prometido,
en el nombre de Dios, Señor. Yo sé que tú puedes. Señor, yo creo a tu palabra. Señor, yo sé que contigo, alabado sea el nombre del Señor, yo voy a vencer. Pero si nos descuidamos y comenzamos a hacer nuestras conclusiones, lamentablemente vamos a echar a Dios a un lado. Y Pablo le habla bien claramente a los romanos, se lo dice bien claramente, elogiándole su fe, que mientras ellos siguieran, iban a dejar en esa fe y creyéndole al Señor, iban a haber recompensa. Así como Abraham, aquel gran hombre, pudo creerle a Dios y tuvo su recompensa, también nosotros la vamos a tener ciertamente. Alabado sea el nombre del Señor. Es tiempo, amados hermanos, de esforzarnos. Alabado sea el nombre del Señor. Es tiempo de seguir trabajando para que la obra del Señor siga hacia adelante en un nuevo comienzo. No que no lo estén haciendo, Dios para siempre, sino que es un nuevo comienzo. En esta nueva etapa Dios quiere que nos esforcemos más, Gloria a Jesús. que le glorifiquemos más, que confiemos más en Él. Vive Dios para siempre. Israel tuvo que, miren, en el desierto muchas veces enfrentar situaciones tristes, decepcionantes, porque confiaron más en el tiempo que estuvieron en Egipto que en las bendiciones que recibían en aquel desierto. Menospreciaron el lugar donde Dios los llevó, pero en el lugar donde estaban cautivos, su corazón expresaba que estaba mejor, porque no pensaba para decir en Egipto estábamos mejor. Menospreciaba la bendición de Dios. Y es triste ver como gente, por menospreciar la bendición de Dios hoy en día, tal vez mucho poco, oiga, pierden lo que Dios tiene para ellos. Por desesperarse en el camino o por adelantarse, no ven cumplido lo que Dios les prometió. Y vive para siempre. En esta tarde, alabado sea el nombre del Señor. Este es el mensaje que Dios me puso en el corazón traer para esta iglesia. Gloria a Dios. Una nueva etapa. Pero tienes que seguir esforzándote. Entramos en una nueva etapa donde Dios va a seguir cumpliendo lo que Dios le prometió a cada uno de ustedes. A cada uno de nosotros Dios nos ha hecho promesas, tal vez ministeriales, pues porque es así. Dios promete. Hay gente que Dios le habla de pastorado, hay gente que Dios le habla de esto, hay gente que Dios le habla de lo otro, y no lo vemos realizado. Oye, rápido buscamos nosotros mismos provocar eso, rápido. Y cuando usted viene a ver, hay dos cosas. Hay gente que les resultan, pero es porque ponen su propio mollero. Oiga, Dios pone su propia mano. Se esfuerzan ellos mismos, humanamente hablando, pero es triste. Podrán tener aparentemente desarrollo, pero está Dios ahí. Está Dios apoyando. Está la presencia de Dios dejándose sentir. Cuando la presencia de Dios está, tienen que haber frutos. Y esos frutos son hechos. Y esos hechos hablan más que 1000 palabras. Por eso es que mejor que hablen de mis hechos, de cómo yo viva, que yo tratar de decir lo grande que uno puede hacer, lo esto y lo otro. ¿De qué me valdría a mí saber toda la palabra, estudiar la palabra, decir 10 o 20 versículos ahí corridos, pero no vivir ni uno? Gloria a Dios. Y Dios nos ha llamado a eso, a vivir esta palabra, a confiar en su palabra y esperar en sus promesas. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando esperamos, Dios cumple. Si nos desesperamos, no lo vemos cumplido. Así que sigamos hacia adelante, amados hermanos. Sigamos esforzándonos para que esta obra siga hacia adelante. Ponga mano a la obra. No se deje desanimar. Únase a la visión. Vive Dios para siempre y va a ver la bendición de Dios. Grandes cosas, bonitas cosas Dios tiene para con ustedes. Ahora está de mí y está de usted poder alcanzarla. Pablo le dijo bien claramente a Timoteo que Dios no llamaba, Dios no le había dado espíritu de cobardía. Hace poco yo meditaba y es que Dios no llama cobarde. Miren qué cosa terrible, Dios no llama cobarde. Ahora con cobardes como Dios contó. Así es, porque cuando yo empecé en el Evangelio, llegué al hogar, lo primero que me dijeron es cocina. En el hogar, imagínense, trabajar al esto y lo otro, diferentes desarrollos. Bueno, vamos a ver.
Si eso es lo que Dios dice, pasaron 1 año y 5 meses en el hogar, allí en la cocina pegado. Y no le puedo decir que empecé como el león, empecé como el gato, asustado, hasta el día de hoy todavía. Y mire, Dios me dio la victoria. Llegamos aquí en el 2007 a esta ciudad, y cuando me dijeron, ¿eres tú? Ahorita yo identificaba al hermano allí, amigo mío. Y le decía, no, yo vivo en Lawrence, persevero en Lowell y trabajo en Whistler. Así es. Vivo en Lawrence, persevero en Lowell y trabajo aquí en Whistler. Mi trabajo es la obra del Señor. Ese es mi trabajo, es ir aquí a dirigir este hogar para la obra del Señor. Ese es mi trabajo. Pero cuando empecé, mire, yo no quería salir. Decía, yo no conozco esta ciudad. ¿Qué yo voy a hacer aquí? ¿Cómo yo hago ahora? Hasta que un día, mire, de ahí mismo, el director me dijo, mijo, suelta ya la cobardía esa y ponte a hacer por allá que te pierdas. Y digo, bueno, está bien. Y Dios, yo digo que fue Dios me iluminó y con una libreta y un bolígrafo. Cuando aquello tenía una onda del 89, comencé a moverme por las calles y cada vez que me perdía llegaba frente a una iglesia. Ahí, miraba para el lado, había una iglesia y comenzaba a escribir, comenzaba a apuntar. Vive para siempre, hasta que conseguí. Hasta el día de hoy, por eso es que ya no se me olvida esta iglesia. Yo vengo con los 11 aún. Así es, pero empezamos así. Pero quise hacer la voluntad de Dios. Quise agradar al Señor. Cuando usted quiere agradar a Dios, Dios se glorifica. Ponga la mano a la obra, siga hacia adelante y usted va a ver las cosas lindas que todavía en el camino va a seguir detrás. Así que le doy un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.